Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Vamos a dar inicio a la palabra del Señor y vamos a pedir que al Espíritu Santo que nos acompañe, que nos guíe en esta preciosa hora en la que vamos a compartir de su palabra para seguirnos alimentando, para seguir llenándonos de su espíritu, aprendiendo del Señor en estos días cuando más lo necesitamos. Mientras los hermanos se van conectando, vamos a hacer una oración para poner en manos del Señor este momento. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Señor, te damos las gracias primeramente porque tú nos permites a través de este medio transmitir tu palabra. Señor, porque eres tú moviendo los corazones de tu pueblo. Gracias te damos, Padre, porque tú nos mantienes con vida. Tú eres el que nos da la vida, Señor. Y es precisamente para alabarte, para cumplir con los propósitos que tú tienes para cada uno. Gracias te damos, Padre, y pedimos, Señor amado, por aquellos que están padeciendo en estos momentos, que seas tú fortaleciendo, sanando. Señor, permite que tu palabra llegue a los corazones de cada uno que van a escuchar este mensaje, que sea tu presencia la que esté, Señor, con cada uno. Tú eres omnipresente y tú puedes estar con cada uno ahí. Gracias, amado. A ti nos encomendamos, Señor, que seas tú tomando el control. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, vamos a hablar de un tema que tanto necesitamos y que pues siempre hay situaciones o hay tiempos en que más necesitamos, y el Señor sabía en su sabiduría infinita que nosotros íbamos a necesitar ser fuertes. En todo el contexto de la palabra siempre vemos esa palabra, ser fuertes. Esfuércense, sean valientes. La vamos a encontrar en todo su contenido, que seamos fuertes. Y a aquellos hombres de Dios que cumplieron con el propósito, el plan de Dios, a muchos les dijo, sean fuertes y valientes, les dijo. Porque el Señor sabía, y Él sabe específicamente que nosotros, el ser humano, somos débiles, que hay momentos en que nos queremos acobardar. Y entonces nos dice, sean fuertes. Pero a la vez Él nos da su ayuda, nos da su consuelo, nos da su fortaleza. No es alguien que está detrás y diciéndote, sé fuerte y sélo tú solo. Porque no es una fuerza física, es una fuerza espiritual la que nos está pidiendo. Él está con nosotros cada vez que nosotros queremos desmayar o queremos acobardarnos, para fortalecernos, animarnos, estarnos diciendo, sé fuerte y sigue adelante, falta poco. Así pareciesen escuchar las palabras de Él cuando nosotros venimos a su presencia. Tengan paciencia. El día está por llegar, su venida está cerca, pero mientras, sean fuertes,
nos dice Él, y nos está diciendo hoy, más que nunca, que seamos fuertes, hermanos. Por ejemplo, vemos en Segunda de Crónicas que el capítulo 32, el versos 7 y 8, al pueblo se les dijo: les dice, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Estas eran las palabras del rey de Ezequías cuando el enemigo venía sobre ellos. Y esto es lo que el Señor nos viene diciendo siempre. ¿Por qué? Porque con ellos está, dice, el brazo de carne, mas con nosotros está nuestro Dios. Y siempre lo ha estado y siempre lo está. Y allá en Isaías capítulo 35 y el verso 4, vuelve a decir: decida los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Esto nos está diciendo aquí cuando precisamente ha pasado un tiempo de los tiempos de juicio, cuando los juicios han venido sobre las naciones, y la gente cuando ve los juicios parece como que si va a desmayarse. Entonces viene el Señor y les dice: decídalos de corazón apocado. Apocado es aquella persona abatida, aquella persona desanimada. Les dice: no temáis. Todo lo que está sucediendo, es decir, todo lo que los juicios que han venido sobre las naciones, dice: vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo, dice, vendrá y os salvará. Y aquí se describe todo lo que va a ser, todo el futuro que va a haber para estos hijos de Dios, que les está diciendo: no temáis. Es ese futuro glorioso de una tierra nueva y cielos nuevos. Aunque todo esté ahorita como que está terminando prácticamente la vida en esta tierra por los juicios de Dios, pero a sus hijos, a su pueblo les dice: no temáis, les dice. Y ahí se describe todas las bendiciones que serán en aquel tiempo cuando Él bien venga. Mientras nos dice: sean fuertes un poco más, no desmayen, nos está diciendo. Aunque pareciese que vamos a claudicar, que vamos a quedar, que nuestras fuerzas, porque si nos dice: no temáis, porque si nos dice: sean fuertes, es porque en nuestra humanidad, en nuestra condición de débiles, en verdad hay momentos que nos hemos sentido y nos sentimos débiles, desanimados. Pero por eso está ahí diciéndonos: no temáis, sean fuertes. ¿Y por qué también Él nos viene diciendo eso? Porque precisamente cuando venimos a nacer de nuevo, sabemos que entramos a una batalla en la que el enemigo es más fuerte y más poderoso que nosotros. Y lo otro es porque la vida del creyente está llena de dificultades, y eso no lo podemos negar. Ya lo hemos experimentado y lo estamos experimentando. Está llena de dificultades.
Y por eso dice la palabra que solamente los violentos tomarán el cielo por la fuerza. ¿Por qué más nos dice que seamos fuertes para obedecer fielmente? Porque en verdad se necesita ser fuerte para ser obedientes. Pero veamos en primer lugar cada una de estas circunstancias. En una batalla definitivamente se necesita ser valiente. A Josué le dijo el Señor: esfuérzate y sé muy valiente, le dijo, para librar la batalla. Porque es seguro que Josué debió haber sentido temor. Y porque precisamente el Señor siempre quiere evitar que nosotros no seamos cobardes. La cobardía está en todo lugar. La cobardía está en los lugares de trabajo, está en los lugares de estudio, está dentro de la iglesia. Hay de esas dos clases de personas. En todo lugar podemos encontrar a cobardes y a valientes. Pero nosotros hemos venido para ser valientes y no ser estos cobardes. Estos cobardes son los que ante las dificultades son los que salen huyendo. Son los que no cumplen con sus responsabilidades y dejan solos a otros para que ellos la realicen. Realmente en los trabajos nosotros podemos ver esto. En un trabajo siempre hay personas que son muy fieles para realizar y cumplir con sus obligaciones, con sus responsabilidades, pero a la vez hay otros ahí que ellos pues siempre andan excusándose de que están enfermos, no son puntuales y en fin, tantas excusas cuando ven precisamente a veces cuando ven las cosas difíciles. Lo que hacen es dejárselas a otro que las cumpla y ellos pues se hacen los disimulados. De esos abundan. El mundo abunda de cobardes y realmente los valientes son pocos. Y nosotros hemos venido para ser valientes, hermanos, en todo lugar. El creyente va a ser valiente, esforzado en su lugar de trabajo, porque aunque nosotros no creamos, pero Dios también mira nuestra fidelidad en el trabajo. Él está viendo cómo nosotros nos estamos desenvolviendo en nuestro trabajo. Mira si somos puntuales en la hora de llegada. Mira si cumplimos con toditas las responsabilidades que nos corresponden. Él ve todo eso. Mire, allá en Lucas 16:11, por eso la palabra dice, si no fuiste fiel en las riquezas injustas, dice, ¿cómo lo vas a hacer en las riquezas, en las justas, en las cosas del cielo? Precisamente es cuando nosotros nos desenvolvemos en este mundo. No, pero es que son cosas de aquí, de este mundo, independientemente de eso. Hay la historia de este monje San Lorenzo. Era un monje que él dice que lavaba los platos con qué amor, como que el Señor iba a comer en esos platos. Y él mantenía la presencia de Dios lavando los platos. Eso es lo que hacía el monje, porque cumplía con todo. Y lo hacía con amor y lo hacía como para el Señor. Ahora puede ser que a muchos les estén diciendo, mire, usted tiene que llegar a trabajar. Pero alguien de seguro, siempre hay unos que dicen, no, miren, pero yo mejor no llego tengo temor por el temor, ¿verdad? A esta situación, al coronavirus, a contagiarse. Si es una responsabilidad la que tenemos que hacer, ¿por qué no la vamos a cumplir? ¿Por qué no vamos a cumplir con nuestras responsabilidades seculares? Si es nuestro deber hacerlo. Es ahí donde nosotros debemos de poner las manos en el trabajo, pero el corazón en Dios. Ese es el creyente fuertes. En verdad se necesita ser fuertes para
para cumplir con todas nuestras responsabilidades. Pequeñas responsabilidades. Nosotros es como vamos ejerciendo nuestra voluntad y obediencia. Fieles en lo poco, para que podamos nosotros ser fieles en lo grande. Por eso se necesita, en verdad, ser fuertes para obedecer. No es de todos el obedecer. Precisamente estos cobardes que no cumplen con sus obligaciones y responsabilidades es porque no son fuertes para obedecer. Es fácil es mandar, fácil es ordenar, pero no es fácil y no es para todos el obedecer. Mandar un ejército, pues eso es algo fácil. Saúl lo hizo, el rey Saúl lo hizo. Él pudo ordenar, mandar, guiar un ejército. Desde que él cumplió con todo mientras él estuvo en su reinado, él tenía como autoridad, tenía esa facultad de ordenar, pero eso es lo que hacía. ¿Pero pudo obedecer a Dios? No tuvo la valentía para obedecer a Dios. Así hay muchos ahora que, como dicen, jefes. Hay muchos que quieren ser jefes, pero no quieren ser líderes. Y esa es la diferencia entre un jefe y un líder. Un jefe tiene toda la autoridad para delegar. Sí, para mandar, ordenar. Y eso es fácil. Pero un líder no. Un líder también. Un líder es aquel que precisamente toma el rol de guía a otros, pero se pone delante de ellos. El jefe no, el jefe está detrás solo ordenando, como aquel que va en la carreta sentado y solo puyando a los bueyes. Pero el líder no, el líder va adelante, va guiando hacia un fin específico. Él está en medio de ellos. Él aconseja y guía. No solo aconseja, también guía. A Josué el Señor le dijo que fuera valiente. ¿Para qué? Precisamente que fuera valiente no solo para mandar a un ejército, para hacer conforme a toda la ley, le dijo. Para hacer conforme toda la ley implicaba obedecer la ley, hacerla cumplir y cumplirla. Para eso se necesita también ser valiente. Entonces, ahí tenemos nosotros el ejemplo de Jesús. Jesús anduvo con sus discípulos, anduvo en medio de ellos y no nos ha dejado solos, hermanos. El Señor está con nosotros. El Señor está guiándonos en estas situaciones y en todo problema. Él siempre ha estado. Que se fue para el cielo y está allá. No, hermanos. Él está con nosotros. Él nos guía. Háblele y nos damos cuenta de que Él nos responde, Él nos guía, Él nos dirige. Él va junto con nosotros. Él no es un jefe, no lo fue con sus discípulos. Anduvo con ellos las 7 horas, los 24 días. Las 24 horas de los 7 días. Anduvo con ellos día y noche haciendo las cosas. Por eso, aquel que es cobarde es como un soldado sin armas. Lo que hace a la hora de la batalla es salir huyendo y no puede ganar las batallas. Pero un creyente entregado es precisamente como un soldado bien equipado y equipado con toda la armadura. Hace uso de la oración. ¿Por qué? Precisamente porque sabe que la oración, él se conecta con Dios, se acerca a Dios. A través de la oración, este creyente entregado se acerca a Él. Así como lo hicieron aquellos
que el Señor sanó cuando Él vino. Ellos se acercaron, ellos tuvieron que hacer un esfuerzo para llegar hacia Él. Tuvieron que romper techos algunos para llegar a Él y poder obtener aquella sanidad que tal vez otros que estaban ahí cerca no lograron. Tuvieron que romper brechas para obtener esa sanidad que ellos querían. Brechas humanas, porque en su momento algunos le trataron de impedir que no se acercaran a Él, pero insistieron y obtuvieron lo que quisieron, se acercaron al Señor. Eso es precisamente buscarlo, acercarnos a ese capitán que nos va guiando en la batalla, que nos va guiando en esta situación en la que nosotros ahorita estamos, en tiempos difíciles. Él nos escucha. No podemos nosotros decir que somos mayores que Moisés para no hacer uso de la oración. Mire, Moisés tuvo que buscarlo, acercarse a él y decirle: si tú no vas conmigo, yo no voy, le dijo Moisés. ¿O acaso nosotros somos mayores que Moisés como para no hacer uso de la oración? No, el Señor nos dijo: sean fuertes, nos dijo. Sean fuertes, pero no en nuestra humana carne, en nuestra humanidad. No, es precisamente acercándonos a Él, poniendo nuestra parte, pero acercándonos a Él, buscando de su ayuda, buscando de su presencia. ¿Por qué entonces las personas caen en cobardía? Precisamente es el pecado que los lleva a ello. Aquella persona carnal, su pecado lo lleva a caer en cobardía y hasta esconderse de la presencia de Dios. En la palabra del Señor dice que la carne es la que se opone al espíritu. No dice que el espíritu se oponga al espíritu. No, es la carne la que se opone al espíritu. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo precisamente usar aquel carnal? Porque el enemigo es precisamente ahí donde tiene parte, en la carne. El espiritual, que anda en el espíritu, ¿acaso podrá el espíritu contra el espíritu pelear? No, dice la palabra que es la carne la que se opone y es enemigo de Dios. O sea, aquella persona que anda carnalmente. Pero el que anda espiritualmente, ese es el que vence. Si no, veamos Lucas 4. Lucas capítulo 4 y el verso 1. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Note que la palabra del Señor aquí dice Jesús lleno del Espíritu Santo. Cuando Jesús entró, iba lleno del Espíritu Santo. Es cuando el Espíritu lo llevó al desierto. ¿A qué? Precisamente a ser tentado. Llenos del Espíritu podemos ser, hermanos, llenos del Espíritu, pero hay dos cosas que son diferentes. Podemos ser llenos del Espíritu, pero no andar en el Espíritu. Ahora mire, cuando Jesús salió, es lo más importante cuando dice allá en el verso 14. Dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Aquí hay una situación diferente. Ya Jesús ya dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Pero ¿qué había hecho antes Jesús cuando fue llevado por el Espíritu al desierto? Precisamente a ser tentado. Y Jesús venció la carne. Él en ese momento después él ya no era un carnal que estaba ya él, como decir, que andaba en la carne. Él andaba en el Espíritu, salió con poder. Por eso es que nosotros, primero, hermanos, para poder vencer, primero tenemos que vencer la carne, a ese yo, para poder luego vencer y andar
andando, por supuesto, en el Espíritu. Entonces, es así como nosotros llegamos a ser fuertes. La palabra nos dice que seamos fuertes, hermanos. Debemos andar en el Espíritu. Pero también el otro aspecto en cuanto a ¿por qué debemos de ser fuertes? Sabemos que la vida cristiana está llena de dificultades. Y estas son las situaciones por las que estamos pasando, una de ellas. Hemos pasado tantas y cada día a veces nosotros pasamos tantas situaciones difíciles. Por ejemplo, en mi trabajo yo paso situaciones difíciles que de repente me llevan más a arrodillarme, me llevan más a clamarme más que usualmente lo hago. Pareciese que uno no tuviese dificultades, pero realmente todos las tenemos. Hay dificultades que a nosotros nos quieren agobiar, desanimar. Y cuando yo lo experimento y le digo, Señor, ayúdame, le digo. Yo me postro y le digo, ayúdame, le digo. Y veo el poder de Dios. Nada más de ayer para ahora, yo he podido ver la mano de Dios. Estaba en una situación, en una aflicción. Y no creen que son situaciones pequeñas, son situaciones que de darse, hermano. Serían situaciones muy complicadas. Recordemos algo también. Entre mayor responsabilidades nosotros tengamos, mayores son las consecuencias. Entonces, mayor es el clamor que también hacemos ante el Señor. Y así Él se manifiesta, así Él se está manifestando. Ahora nosotros lo estamos experimentando, como nos hemos acercado a Él en oración, que lo estamos haciendo y hemos visto la mano de Él sanando a nuestros hermanos. Y miren en qué dificultades han estado algunos hermanitos con diabetes y cómo la mano de Dios ha sido más poderosa y los ha sanado. Yo, como les comento a algunos, cuando veo esas fotos de mis hermanos ahí dándole gracias al Señor de rodillas, yo se las enseño a mis compañeros y les digo, miren el poder de Dios, qué es lo que hace, les digo. Y créanme, eso nos da más fuerzas para seguir adelante. Esas son las confirmaciones de su fidelidad. En Lucas 13:24 el Señor les dijo precisamente, esfuércense, dijo. ¿Por qué? Por entrar por la puerta estrecha, porque muchos son las que tratarán, pero no podrán. Esfuércense, dijo. O sea, nos estaba diciendo, miren, sean fuertes, sean valientes. ¿Por qué? Porque, en otras palabras, como que nos estuviese diciendo, van a ser exprimidos como las uvas para sacar ese buen vino, o van a ser exprimidos como los olivos para sacar ese aceite. Y sí que realmente lo es, hermanos. Son situaciones como de exprimir. Así es como a veces nos podemos sentir. Pero sabemos que Él no nos deja, Él nos consuela, Él nos ayuda, Él nos fortalece. Solitos quizás ya hubiésemos desmayado. El pueblo de Israel salieron contentos. Cuando salieron de Egipto, ellos salieron contentos, alegres. Pero nomás comenzaron a sentir el hambre, ahí se acobardaron muchos. Muchos fueron ahí quedando. Ahí llegó la cobardía. Es lo que nosotros no debemos de experimentar. Alejar toda cobardía y buscar al Señor y continuar adelante, esforzándonos, continuar. Ya sabemos y entendemos todo lo que Él hace por nosotros. Alguien escuchaba yo que decía, los del Antiguo Testamento, todos los antiguos hijos de Dios, todo el pueblo anterior como que fueron los más fuertes y como que los que hemos quedado para los fines de los tiempos dicen somos los más débiles. No lo sé.
Puede ser, pero quizás porque ahora nosotros, ¿cuánto no tenemos de ayuda? El Espíritu Santo que nos consuela, que nos ayuda, cómo somos fortalecidos. Puede ser que por eso. Pero gracias al Señor, sea o no, seamos fuertes o seamos los más débiles que hemos quedado al final de los tiempos, la consigna es que seamos fuertes. Y eso debemos de tener en mente, debemos de tener claro que allá la palabra nos ha dicho y entendemos que Él murió por nosotros para presentarnos santos y sin mancha. La palabra dice para presentarnos santos y sin mancha, que son cosas que debemos de entender, que Él fue quien nos escogió, que Él tiene el poder para hacerlo, es decir, para presentarnos santos y sin mancha. Eso para que nosotros no consideremos de que, ¿cómo voy a ser santo? ¿Cómo voy a ser justo? ¿Cómo voy a ser yo esto? No, Él tiene el poder de hacerlo. Él es el que cambia los corazones. Por nosotros solo nos dice, esfuércense, sean fuertes. Lo demás, Él lo hace, hermanos. Pero una cosa sí, para que nosotros entendamos bien cuáles son las limitantes, cuáles son las condiciones. Dice allá Colosenses 1:23, dice, pero si permaneces fundado y firmes, si permanecemos, Él va a hacer eso de presentarnos sin mancha, santos y sin mancha, pero si nosotros permanecemos fundados y firmes. Eso es lo que debemos nosotros tener bien presente, que debemos estar, miren, como aquel edificio bien cimentado, bien fundado. Es decir, que debe tener un buen fundamento ahí enraizado pues en la tierra. Nosotros no podemos ver los fundamentos que cada quien tiene, que cada uno de nosotros tiene, porque usted puede estar oyendo la palabra, pero a lo mejor, ¿verdad? Puede ser que alguien no la esté enraizando, no se esté fundamentando. No podemos ver nosotros. Todos somos parte de, escuchamos nosotros a la palabra los unos a los otros, escuchamos a los hermanos de Sión, leemos la palabra, pero realmente estamos bien fundados. No por el hecho de que se esté escuchando quiere decir que está bien fundamentado o bien enraizado. Entonces, ¿cómo vamos a ver si estamos bien fundados? Bueno, primero dice, si permanecéis, dice fundados y firmes. Si estamos fundados, vamos a estar firmes. ¿Y cómo es que nosotros nos damos cuenta de que estamos fundados y permanecemos firmes? Pues el momento de la tribulación, el momento del huracán, es cuando el árbol en un fuerte huracán no se cae, es porque está bien enraizado. Pero aquel que entonces se cae el momento de la tribulación, se acobarda, ese no estaba bien fundado, fundamentado, bien cimentado. Ese no permaneció firme. Es en el momento de la tribulación donde se miran esos fundamentos. Mientras, esos están bajo la tierra. Así que, hermanos, la consigna es, seamos fuertes, permanezcamos firmes, pero sí, mantengámonos fundados, fundamentados y cimentados en la verdad, en Él, porque ahí es donde vamos a tener esa estabilidad y resistencia al momento de la tribulación. Y gloria a Dios porque la estamos teniendo. Al momento la estamos teniendo, aunque estas cosas comienzan, pero estamos permaneciendo. Gloria a Dios por ello y sigamos adelante, sigamos siendo fuertes, hermanos. ¿Cómo
como Jesús lo hizo con sus discípulos. Jesús precisamente enseñó eso, a ser fuertes. Él les enseñó a sus discípulos como a nosotros. Él lo está haciendo. Estuvo con ellos día y noche, estuvo con ellos capacitándolos, no solamente en teoría, sino que también en práctica, compartiendo con ellos. En adversidad, Él les enseñó que debían de enfrentarse, no ser cobardes. Cuando a Él lo llegaron a buscar para apresarlo, Él precisamente se puso adelante, no se escondió detrás de sus discípulos, no les dijo, vayan ustedes, yo me voy a esconder. Por el contrario, Él estuvo adelante y les dijo a quienes lo buscaban. ¿A quién buscáis?, les dijo. A Jesús le dijeron. Yo soy, les dijo Él. Eso es un líder. Eso es precisamente lo que Él nos está enseñando al momento de la adversidad. A que no, a que permanezcamos firmes, a que no nos acobardemos. Y entonces, ¿por qué nos encontramos en dificultades? No vayamos a entender que las dificultades son por los juicios, porque alguien pecó. Ahora, hermanos, nos estamos dando cuenta de que tanto pecadores como cristianos estamos pasando esas tribulaciones, estamos también nosotros siendo parte de esta pandemia. Pero Jesús precisamente nos enseñó eso. Él les enseñó a sus discípulos. Cuando llegó un momento en el que Él les dijo, miren, vayan ustedes, súbanse a la barca, les dijo. Súbanse a la barca, les dijo. Allá en Mateo 14:22 les dijo, suban a la barca, les dijo, yo iré después. Él se fue, dice, creo que se fue a la montaña, se fue a orar y los envió a Él en la barca. ¿Usted cree que Jesús no sabía a dónde los estaba enviando? Claro que Jesús sabía a dónde los estaba mandando. Los estaba mandando a que fueran a meterse a una tempestad. Ahí los estaba enviando. Y precisamente cuando ellos estaban en medio de la tempestad, Él llegó. Mire qué maravilloso. ¿Los dejó solo? No, no los dejó solo. Él sabía lo que iba. ¿Por qué lo hizo? Porque Él quería enseñarles a ellos. Él les estaba enseñando a que fueran fuertes en las adversidades. Y por eso Él no los dejó solos. En el momento precisamente cuando estaban en medio de esa tempestad, fue cuando Él llegó. Y Él entonces los ayudó. Él es así. Nos dice esfuércense precisamente porque Él sabe que Él está con nosotros. Él está al momento que le clamamos y Él lo ha estado y lo sigue estando. Por eso no debemos de tener temor, que llegan. Sí, lo que debemos de evitar es que ese temor se quede ahí. Él está con nosotros. No demos lugar a la cobardía. Realmente se necesita un espíritu diferente para que podamos nosotros ser fuertes. Un espíritu totalmente diferente. Un espíritu superior como lo tuvo Daniel. Cuando él se enfrentó a los leones, él no tuvo temor de enfrentarse a los leones. Él no tuvo temor de decirle al rey que de esa comida no iba a comer. Y él pudo interpretar esos sueños que tuvo el rey. Precisamente eso es tener un espíritu diferente para que nosotros podamos ser fuertes en estas situaciones y en todas las situaciones que tengamos de adversidades en las que vienen. Seamos fuertes, no en nuestra propia carne, sino seamos fuertes en Él. Nosotros tenemos una comisión y debemos de cumplir con esa comisión. Y no debemos de olvidar que esa comisión es una comisión divina. No es una comisión humana que nos ha dado cualquier hombre aquí en la tierra. Es divina.
Aferrémonos a ellos y seamos fuertes para que cumplamos esa comisión que Él nos ha dado a cada uno específicamente. Mire lo que Él hace. Mire, Él no es precisamente aquel capitán que un soldado herido va y lo levanta y lo cura con un pañal, lo cura con una venda o rasgue sus vestidos. El Señor rasgó su carne para sanar nuestras heridas. Su carne rasgó, mire, para curar, sanar nuestras heridas. Él ha hecho más. Él ha hecho lo que ningún otro hombre podría hacer por nosotros. Por eso nos dice, seamos fuertes, permanezcamos firmes. Teniendo en cuenta que para permanecer firmes, hermanos, necesitamos un conocimiento sólido de la verdad, un conocimiento sólido de Él. Y para eso necesitamos renovar nuestra mente, como dice su palabra, renovaos vuestra mente, dice. Porque aquí empieza todo en nuestra mente. La santidad comienza en nuestra mente. Así dice su palabra, que los designios, dice, de la carne son contra el espíritu. ¿Y qué son los designios, hermano? ¿Qué son los designios de la carne? Son pensamientos, son ideas, son intenciones. Entonces aquí en la mente es que está la lucha, aquí en la mente está la guerra. Por eso debemos renovarla cuando venga la tentación, cuando vengan los malos pensamientos, inmediatamente nosotros debemos evadirlos con la verdad, pero para eso hay que tener una mente renovada, renovándola. Mire, por eso dice la palabra, debemos de tener, dice, un culto racional, es un culto raciocinio, es decir, en nuestra mente, ahí es en nuestra mente donde nosotros debemos de sujetar la carne cuando vengan las ideas, cuando vengan los pensamientos, cuando vengan las intenciones. Por eso dice, llevando cautivo todo ese pensamiento a la obediencia. ¿Qué son? Pues son pensamientos, ideas, son fortalezas que se crean en la mente. Allí está la guerra, hermanos. Allí está la batalla, en la mente. Y es ahí donde nosotros debemos de tener ese culto racional, sujetando precisamente la carne. De lo contrario, mire, por ello es que muchos son engañados por el enemigo en la mente. Así como cuando alguien desconoce, mire, desconoce ciertas leyes, y así como muchos han andado firmando papeles en blanco y después los terminan demandando en los juzgados, cobrándole ciertas cantidades que dicen, pero yo no hice eso, sí, pero firmó un papel en blanco o firmó un documento por el cual no entendía. Si no entendemos, entonces hay que buscar, entonces hay que escudriñar si no entendemos la palabra, para que tampoco seamos víctimas de ¿qué? De intimidaciones y amenazas, así como en lo secular amenazan a algunos. Mira, si no haces esto, voy a hacer aquello. Muchos son intimidados. ¿Por qué? Porque no están fundamentados, desconocen muchas cosas. Y eso va a suceder en la persecución a aquellos que no estén fundamentados, que no conozcan bien la verdad. Van a caer, van a acobardarse en el momento, allá en la persecución, ante las intimidaciones y amenazas. Pero no solamente estamos hablando que para estar nosotros, para ser fuertes, para estar firmes, no solamente se trata de un conocimiento, también el seguir a Cristo es cuestión del corazón. Por lo tanto, debemos de tener el corazón bien dispuesto, un corazón totalmente dispuesto al Señor.
para cuando las situaciones aprieten como ahorita que se han arreciado, apretado, nosotros no tengamos que salir huyendo, no tengamos que acobardarnos y nos mantengamos firmes. O cuando nos pidan las cosas, los tesoros que hay en nuestro corazón. Mira allá en Segunda de Reyes, el capítulo 10. Segunda de Reyes, el capítulo 10 y el verso 26. 10:26 dice, aquí está hablando de un rey, aquí está hablando la palabra del rey de Jehú, y dice en el verso 26, y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron. Aquí hay muchas cosas que se dicen de este rey Jehú. Jehú comenzó precisamente como él a derribar todos los altares pues que tenían de Baal y dice, y quebraron la estatua de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Mire, Jehú hizo tantas cosas buenas. Él empezó muy entusiasmado como aquel creyente que empieza, él muy entusiasmado, que bien entregado, totalmente entregado, y que pareciese de que realmente él está firme, fundamentado en la fe y que nada lo va a mover. Pero si leemos allá en el verso 31, precisamente ahí del capítulo 10, dice, mas Jehú dice, no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, y mire lo que dice aquí, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Si notamos aquí la importancia, el realce que hace la escritura, dice, mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, dice. Él no estaba totalmente dispuesto. Él estaba a medias. Esa es la consecuencia que debemos de entender. Si totalmente no estamos entregados o bien dispuestos, así se termina, mire, así se termina mal. Él empezó, y así como mucho creyente que empieza muy entusiasmado, muy entregado, pero cuando no se está entregado totalmente, mire, al Señor no lo podemos, hermanos, no lo podemos nosotros engañar. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestras intenciones, y si queremos permanecer firmes, debemos de nosotros estar bien fundamentados, bien con un conocimiento sólido de la verdad y con un corazón totalmente entregado al Señor. Eso va a permitir que nosotros permanezcamos fuertes. Seamos fuertes ahorita. Seamos fuertes nosotros cada día. Esta situación que parece no terminar, parece cada vez oscurecerse y que la economía se va a venir abajo. Seamos fuertes, que tenemos un futuro glorioso. Seamos fuertes, que el Señor está con nosotros. Seamos fuertes, porque solo los violentos entrarán en el reino de los cielos. Él es el que nos fortalece. Él es el que nos da. Es el que provee. Él está con nosotros. Él no nos ha dejado solos. Así como anduvo con sus discípulos, también está con nosotros. Él no es un jefe quien solamente ordena,
que solamente manda a otros a que hagan esto, hagan aquello. Él está con nosotros. Él es un guía, Él es un consejero, pero está en medio de nosotros, curando nuestras heridas. Qué maravilloso cada vez que nosotros experimentamos un testimonio. Ahora los testimonios son más vivos y nosotros podemos experimentarlos. Entonces podemos decir a nosotros, a otros, que nuestro Dios es fiel y verdadero. Entonces nosotros podemos continuar adelante, siguiendo en la comisión divina que nos ha dado. Seamos fuertes porque el tiempo que aquí vamos a tener de tribulación no es comparado a todo lo que vamos a tener allá en el reino de los cielos, hermanos. Que el Señor me los bendiga, hermanos, grandemente a todos. Vamos a orar para despedirnos. Vamos a cerrar nuestros ojitos para hacer la oración final. Padre Celestial, te damos las gracias. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres el Dios fiel y verdadero. Tú eres un Dios que está con nosotros, guiándonos todos los días. Tú eres el Dios que nos acompaña, que nos consuela, que venda nuestras heridas, que si nos dices que seamos fuertes, pero que no nos abandonas y que estás ahí apoyándonos. Gracias, Señor, te damos porque tu santa cobertura es con nosotros, Señor. Y te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que han escuchado tu palabra, que tú les des esa fuerza para que sigan adelante, para que continúen, porque el tiempo que resta es poco. Señor, porque tú bendigas a cada uno y por todos aquellos que están enfermos, que tú los sanes. Así, Señor, como tú has sanado ya a unos de nuestros hermanos, te pedimos por aquellos que están pasando estas pequeñas tribulaciones. Señor, a ti encomendamos toda situación que cada una de las familias estén pasando. Te pedimos tu gracia, tu fuerza, tu fortaleza, que nos acompañes cada día. Gracias te damos, gracias Padre, por todo el amor que tú haces. Bendito Dios, que tú estés ahí con cada uno, en sus hogares. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, que el Señor me los bendiga a todos y los invitamos para que continúen escuchando de la palabra del Señor por esta misma vía, que sigamos todos unidos, orando los unos por los otros. Bendiciones.